Qatar, país petrolero de Medio Oriente, construirá una base aérea en Estados Unidos, o al menos ese fue el titular que cautivó a Estados Unidos durante varios días seguidos después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, o secretario de Guerra, si lo prefieres, anunciara esto en una conferencia de prensa conjunta en el Pentágono el viernes pasado. Junto al ministro de Defensa de Qatar, Hegseth anunció que Estados Unidos se enorgullece de recibir a personal de la Fuerza Aérea de Qatar en la base aérea Mountain Home, Idaho. Allí, los pilotos cataríes entrenarían en el F-15 estadounidense, volando en el espacio aéreo de Estados Unidos y viviendo, trabajando y entrenando en una instalación catarí. El anuncio provocó indignación en todo Estados Unidos, no solo del ala liberal del país, sino también de algunos de los partidarios más acérrimos de Trump y de su agenda en general. Sin embargo, para los comentaristas políticos de Estados Unidos, la realidad es mucho menos controvertida que la versión discutida. ¿Los pilotos de la Fuerza Aérea de Qatar tendrán instalaciones propias en Estados Unidos? Sí, así es. Esa afirmación sigue siendo precisa. Pero la verdadera situación está muy lejos de la historia que tanto los conservadores radicales como los liberales radicales han estado tratando de contar. Conferencia y reacción negativa. Cierra los ojos e imagina que eres el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el viernes pasado. Tienes algunas reuniones, sesiones informativas tipo ala oeste con tu equipo y un supuesto asunto sencillo con el ministro de Defensa de Qatar sobre la próxima firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamas. En la conferencia de prensa anunciarás que ambos países están finalizando un acuerdo para entrenar a pilotos cataríes de F-15 y su personal en una base aérea discreta en Idaho. Allí, los escuadrones de combate estadounidenses operan y vuelan los F-15E Strike Eagle y un destacamento de la Guardia Nacional vuela el avión de ataque A-10 Warthog, mientras que un grupo de pilotos y personal de la nación de Singapur entrena en sus propios aviones en un acuerdo similar al que finalmente tendrán los nuevos llegados de Qatar. Tú, Pete Hegseth, llegas a tu reunión con tu homólogo qatarí, el jeque Saud bin Abdulrahman Al Thani, y ambos se sientan juntos en un escritorio en unas sillas algo incómodas, pero no estarán ahí mucho tiempo. Tú y el jeque abren sus carpetas ordenadas para mostrar el documento en cuestión. Posan para algunas fotos, dan unas palabras sobre el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas y mencionas un poco de información sobre el nuevo acuerdo de entrenamiento, que describes, cito, como solo otro ejemplo de nuestra asociación. Luego, en cuestión de unas pocas horas, toda la coalición Make America Great Again del Partido Republicano explota. Esa parte no estaba exactamente en el plan. Ahora hablemos del acuerdo que firmaron Washington y Doha, pero primero debemos abordar lo que muchos analistas políticos y comentaristas estadounidenses de derecha e izquierda creen que Hegseth expuso. Gran parte de la cobertura mediática y el discurso político en línea por donde la mayoría de los estadounidenses conoció la historia afirmaba que no solo era un acuerdo para entrenar a algunos pilotos. En cambio, era un acuerdo que esencialmente establecería una base militar qatarí en suelo estadounidense soberano. Según algunos relatos, Estados Unidos le estaría regalando a Qatar una parte de la base aérea Mountain Home, o quizá toda la base. Según otros relatos, Estados Unidos estaba permitiendo que Qatar construyera otra instalación desde cero en el terreno que forma parte de la base aérea, o incluso podría estar permitiendo que Qatar simplemente construyera su propia base desde cero. El mensaje principal era claro. Qatar estaba construyendo su propia base militar en suelo soberano estadounidense y esa situación simplemente no podía permitirse. Desde el sector liberal estadounidense, las críticas surgieron de inmediato, calificando el acuerdo como corrupto. Mostraba cuán involucrada estaba la administración Trump con un estado del Golfo rico en petróleo y con un historial notable de abusos a los derechos humanos. Además, es un estado del Golfo que le regaló a Trump un avión de $400 millones cuyo reacondicionamiento podría costarles a los contribuyentes estadounidenses más de $1,000 millones. La empresa familiar de Trump también cerró un gran trato para construir un resort de golf de lujo allí. Aún peor, el acuerdo fue con una nación que Trump había acusado de ser, cito, financiador del terrorismo a un nivel muy alto. Para la derecha estadounidense, la cobertura sobre la supuesta base qatarí fue vista como una traición de su líder y a los valores que Trump decía defender. En Newsweek, el crítico pro-Trump Steve Bannon criticó la decisión y afirmó: nunca debería haber una base militar extranjera en suelo estadounidense. Cito a la reconocida comentarista Amy Malek.
Estoy en shock de que Washington apruebe un acuerdo para que Qatar, principal financiador de Hamas, abra una base aérea en Estados Unidos. Mike Madrid comentó que Joe Biden fue criticado por el globo chino que cruzó nuestro espacio aéreo. Le están dando a Qatar toda una maldita base aérea. Aún más contundente fue la crítica de Laura Loomer, una cercana confidente de Trump que se ha convertido en una especie de figura influyente dentro del ala Make America Great Again de la política estadounidense. Loomer desató una andanada en redes sociales de la cual citaremos algunas selecciones destacadas. Nunca me he sentido más traicionado por el Partido Republicano que ahora, al ver a yihadistas islámicos salirse con la suya implementando la ley Sharia en Estados Unidos, y ahora están obteniendo su propia base aérea donde entrenarán para matar estadounidenses. Ningún simpatizante de Trump apoya que Qatar tenga una base militar en Estados Unidos. Luego, el acto más provocador en la coalición política de Trump ahora es que creo que no votaré en 2026, y quizás aún peor desde la perspectiva del Partido Republicano, cito, creo que los donadores también deberían dejar de desperdiciar su dinero. Para el Partido Republicano actual, donde la indignación rara vez se dirige al presidente y sus políticas, la reacción negativa al acuerdo con Qatar fue sorprendente. De la ala liberal de Estados Unidos, eso se habría esperado, pero no de la coalición Make America Great Again, y ciertamente no de manera tan contundente por parte de voces tan prominentes dentro del movimiento. Claro, el anuncio de Hegseth pudo haberse expresado mejor. Sus palabras fueron: firmamos una carta de aceptación para construir una instalación de la Fuerza Aérea Qatari Emiri en la base aérea Mountain Home en Idaho. Entendemos cómo alguien podría llegar a malas conclusiones como los estadounidenses que observaban, especialmente quienes no conocen los detalles de las relaciones militares bilaterales. Pero si revisas la declaración de nuevo, notarás que Hegseth en ningún momento afirmó que Estados Unidos simplemente estaba regalando una base aérea estadounidense a Qatar para que la usara para sus propios fines, o permitiendo que Qatar construyera una nueva base aérea en suelo estadounidense desde cero. El malentendido cobró vida propia, pero eso fue todo. Fue un malentendido enorme y fundamental. La verdad del caso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Probablemente podrías notar por nuestro tono que la reacción pública al acuerdo no fue la esperada. Pero no es una exageración decir que, comparado con lo que la esfera política estadounidense pensaba que estaba ocurriendo en Qatar, bueno, la realidad de la situación ni siquiera sería noticia. Este es un acuerdo de entrenamiento, una colaboración bastante estándar en la que tropas de otras naciones aliadas con Estados Unidos están enviando a su personal a América para entrenar con equipo militar estadounidense. Lo que Qatar está construyendo en suelo estadounidense es poco más que un conjunto de alojamientos permanentes ubicados de manera segura dentro de los límites de una base militar estadounidense, donde las tropas qataríes ni siquiera son los únicos huéspedes extranjeros permanentes. La Fuerza Aérea de Qatar tiene la intención de volar 48 unidades de la versión más reciente del F-15 estadounidense, el F-15EX Eagle EE, para cuando se complete su pedido actual de estos aviones. El F-15EX es un excelente avión y lo hemos detallado en nuestro canal hermano Megaprojects por si quieres saber más después de este video. Pero el avión en sí realmente no importa, ya que ni siquiera es lo que las tropas qataríes van a volar. Durante su tiempo en la base aérea Mountain Home, los nuevos pilotos qataríes rotarán y realizarán entrenamiento avanzado en aviones F-15EX propiedad de Qatar, que mantendrán en la base, porque por supuesto que lo harán. Los aviones deberán permanecer en la base aérea y serán alojados en nuevos hangares que Qatar construirá para no sobrecargar los actuales. Y por supuesto, esos aviones serán pilotados por pilotos. Esos pilotos necesitan alojamiento literal. Requieren lugares para dormir, comer, tomar clases, planear misiones y cumplir funciones rutinarias del entrenamiento avanzado de combate aéreo. Qatar también enviará personal de mantenimiento que se encargará de mantener en vuelo los F-15 de Qatar, y ese personal necesita instalaciones para realizar su entrenamiento. Eso es mucho personal nuevo para acomodar en la infraestructura existente de la base, y en lugar de tratar de encontrar espacio, Estados Unidos le dio permiso a Qatar para que construyera las instalaciones correspondientes por su cuenta. Eso es lo que sucede aquí. Qatar no está construyendo una base nueva, paralela, ni una base dentro de otra. Construyen un complejo para que sus pilotos no compartan litera con estadounidenses. Estados Unidos seguirá supervisando toda la seguridad de la base. Todavía acreditará y revisará a todo el personal que necesite acceso, y las instalaciones serán construidas por trabajadores estadounidenses locales con fondos de Qatar.
Ahora, incluso si Qatar estuviera construyendo una base militar en suelo estadounidense, ese acuerdo no sería inusual en un sentido global. Es un lujo que Estados Unidos no tenga que albergar a otros ejércitos en su territorio, pero es algo muy común en Europa, África, Asia y Medio Oriente, incluso en muchos casos donde es Estados Unidos quien posiciona a sus tropas en el extranjero. Este acuerdo de entrenamiento a largo plazo es común y Estados Unidos lo realiza rutinariamente, incluso con pilotos de otros países. Estados Unidos entrena en masa a pilotos de la OTAN en la base de la Fuerza Aérea Shepard en Texas. Entrena a pilotos ucranianos en F-16 en Arizona. Recientemente se difundieron imágenes de pilotos polacos haciendo maniobras complejas en Estados Unidos mientras concluyen su entrenamiento en el F-35. Estados Unidos entrena a pilotos de Arabia Saudita, Jordania e Irak en bases militares, y en Idaho los cataríes no serían los únicos extranjeros con entrenamiento avanzado. La base ha tenido un acuerdo similar con Singapur durante años, y esa relación parece ir de maravilla. Afirmar que cualquier parte de este acuerdo es un riesgo para la seguridad nacional demostraría una falta básica de comprensión de la situación. Qatar tendrá pocos aviones en la base, junto a 3 escuadrones completos de F-15 Strike Eagle del ala de caza 366. Incluso si los pilotos cataríes decidieran actuar por su cuenta e intentar usar sus F-15 para fines malintencionados, estos pilotos son aprendices rodeados por varias veces más aviones estadounidenses del mismo modelo y capacidad operativa, pilotados por operadores mucho más experimentados. Incluso si hubiera sabotaje, fuga de pilotos cataríes y no se les detuviera, la base aérea Mountain Home está rodeada por otras bases de la Fuerza Aérea. Fairchild Norte, Ellsworth Este, Hillsborough Oeste. Entre las otras aeronaves estacionadas en esas bases, hay no menos de 4 escuadrones de F-35, que serían más que suficientes para enfrentar cualquier cosa que esté volando Qatar. Los sistemas de defensa aérea en la zona protegen tanto las bases aéreas estadounidenses como las armas nucleares en estados cercanos. Decir que esta parte de Estados Unidos está completamente asegurada sería quedarse corto, ¿no crees? Y finalmente, la geopolítica de la situación simplemente no sugiere que Qatar tendría algún interés en representar una amenaza para Estados Unidos, o al menos no diciéndole a un par de aprendices de F-15 y X que se vuelvan rebeldes en medio de la nada sobre Idaho. Mira, como dijimos, Qatar es un importante aliado fuera de la OTAN. Obtiene grandes beneficios de su relación financiera con Estados Unidos y la familia Trump. Qatar ha sido un mediador clave en Medio Oriente por años, ayudando a negociar el reciente alto el fuego entre Israel y Hamas. Y cuando Israel violó flagrantemente la soberanía de Qatar en un ataque aéreo para intentar matar a líderes de Hamas recientemente, Qatar decidió aprovechar la presión internacional para avanzar los objetivos de Estados Unidos en lograr un alto el fuego, lo cual consiguió con éxito. Qatar sí alberga a grupos como Hamas y los talibanes en su territorio, pero lo hace a petición de Estados Unidos para mantener abiertas las líneas de comunicación con grupos con los que de otra manera sería imposible negociar. Aunque Qatar construye algunas instalaciones en una base aérea de Estados Unidos, alberga la mayor base militar estadounidense del Medio Oriente. Respira hondo, da un paso atrás y el acuerdo para construir instalaciones para los pilotos en entrenamiento cataríes en una base aérea estadounidense es prácticamente un tema sin importancia. Desafortunadamente, la noticia fue fácil de sacar de contexto, aún más fácil de malinterpretar y se convirtió en un punto de conflicto mucho mayor de lo que realmente debería haber sido. Con algo de suerte para nuestro público estadounidense, la situación ahora podría tener más sentido. Gracias por vernos.